Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día de Shabbat por la oportunidad que nos da de encontrarnos nuevamente y seguir estudiando su santa palabra. Damos gracias al Señor por esa palabra bendita del Señor que inspira reverencia por Él. Estamos casi en las últimas parashot del ciclo de estudios de este año y pues muy cerca prácticamente de iniciar el nuevo ciclo con una bendición muy especial. El Señor ha llenado de bien realmente nuestra vida con su palabra y el pasar cada vez que tenemos la oportunidad por cada una de las parashot, pues eso hace que nuestras vidas pues vayan alcanzando o vayan en la dirección en la que el Señor quiere que vayan en la tierra los vivientes. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe en nuestro caminar en la tierra los vivientes y nos ayude a ser fuertes, a ser esforzados y valientes para tomar las decisiones tendientes a seguir su palabra conforme a su voluntad y que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Nuestra parashá de esta semana, amados hermanos, es el cántico de Moisés, es Ha'asinu, que significa oíd o cielo. Esa es la parashá y es la que se encuentra en el capítulo número 32 del libro de Deuteronomio, y nuestra parashá entonces contiene lo que conocemos nosotros como el cántico de Moisés, llamado usualmente también como Shirat HaSinu, o sea, canción para dar oído o entendimiento. Esa es una de las formas también en la que se le conoce a este cántico tan especial que ustedes van a ver que prácticamente es un relato completo de lo que pasará con el pueblo de Israel y la grande misericordia del Señor. El nombre de la parashá es sacado, como hemos dicho, de las primeras palabras del poema. El cántico contiene las palabras escritas por Moisés y ordenadas por el Eterno desde Deuteronomio 31:19, tal como lo vimos nosotros la semana pasada. Aquí está, dice: ahora pues escribir este cántico para vosotros y tú enséñaselo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca, dice, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y mirábamos nosotros la semana pasada que teníamos 3 grupos de testigos. Si ustedes se recuerdan, uno de estos es este cántico, precisamente. Otro testigo es la Torá y los otros testigos eran los cielos y la tierra. Esto es así, amados hermanos, está descrito así de esta manera porque las palabras fueron dadas a Moisés directamente del Eterno como una ordenanza para que pues quedara escrito de esta manera y que el pueblo tuviera prácticamente algo que le dijera y que le anticipara lo que iba a suceder con ellos en caso de que ellos se apartaran del Señor. Ahora pues dice: escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, de acuerdo a lo que dice esta parte que hemos leído. Pero ¿por qué un canto? ¿Por qué un cántico? Ese es increíble realmente, amados hermanos, pero un canto nos remonta a la época en el que fue escrito, en el que fue dado, y es muy común que cuando nosotros escuchamos una canción, pues entonces nos hace recordar aquellos tiempos en que oímos o en las circunstancias en las que oímos ese cántico por primera vez, o nos remonta a nuestra juventud, a lo que hacíamos anteriormente, las cosas que se daban, o nos recuerdan tantas cosas. Pero eso es lo que produce realmente un cántico, nos hace recordar y sentir las mismas sensaciones que cuando fue dado o cuando lo escuchamos. Ese es el propósito de un cántico como este, y así funciona. O sea, esto parece un misterio, pero así es, y nosotros lo sabemos, como cuando éramos jóvenes escuchamos algún tipo de música y eso pues nos hace recordar parte de nuestra juventud, nos recuerda el propósito también por el cual fue escrito. Y aquí pues se dice para qué fue escrito este cántico, de acuerdo a lo que el Señor también le dijo a Moisés en todo esto que nosotros estamos entendiendo. Eso significa, amados hermanos, que si hay un cántico como este que también se constituye en un elemento de recordatorio, se convierte también en un testigo. O sea que esto va a trascender el tiempo y las épocas porque fue y quedó escrito aquí dentro de la Torá
¿verdad? Como para que fuera testigo en aquel tiempo y hoy también, ¿verdad? Para que podamos entender de que no fue para los tiempos pasados, sino para hoy también. De esta manera, este cántico sirve entonces de testimonio de que fue escrito para dar un mensaje. Y eso es lo que está pasando aquí en esta oportunidad. Está dando un mensaje. Otra vez, ¿por qué era necesario entonces escribirse un cántico como este? Y eso lo vimos nosotros en la semana anterior en el capítulo 31, los versos 16 a 19. Ya leí el verso 19 del capítulo 31 en la que vimos por qué se escribe. Dice, y el Eterno dijo a Moisés, aquí tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar. O sea, se iba a volver idólatra prácticamente. Y me dejará, dice, y lo más terrible de todo esto, vamos hablando de quebrantará mi pacto que hice con él. Ahora pues escribid este cántico para vosotros y tú enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. O sea que es un cántico que sirve de testigo en contra, o sea, para que ellos lo vean. Pero había que cantarlo, que lo enseñaran. ¿Para qué? Para que trascendiera, que fuera enseñado a lo largo de las generaciones para que el pueblo no se apartara. De acuerdo a lo que vimos en Deuteronomio 31, 19, acá el cántico fue inicialmente dado a los hijos de Israel como un testigo legal, por decirlo así, de esa manera, indicando que funcionaría dentro del contexto del pacto del Eterno con ellos. O sea, enséñalo, dice, a los hijos de Israel y ponlo en sus labios. Entonces me será por testigo contra los hijos de Israel. O sea, todo lo que mostraría prácticamente serían las consecuencias de la desobediencia de Israel cuando entraran a la tierra prometida. Esto entonces nos hace recordar otra vez que las señales de los pactos y los testigos que el Eterno ha puesto, tal como venimos viéndolo durante las últimas 2 semanas, pues han sido como un recordatorio. De hecho, la Torah misma, si nosotros vimos la semana pasada en el capítulo 31, verso 26 del libro de Deuteronomio, es un testigo, ¿verdad? Es un testigo. ¿Por qué? Porque la Torah misma es un pacto entre el Eterno, que es el gran rey, e Israel, que son sus vasallos, ¿verdad? Cuya señal pues es el Shabbat, tal como nosotros lo hemos entendido, gracias a Dios por eso. Así que los pactos y las señales son una figura, por decirlo así, importante para evitar que el hombre peque y que le sirva de advertencia para que no peque. O sea, evitar que peque y para que no peque, pero si peca, también le sirve como testigo para aprender a escuchar aquella frase que nadie quiere escuchar. Te lo dije, ¿te acuerdas que te lo dije? Pero el punto de este que es un cántico completo también que contiene mucha misericordia y da oportunidad siempre de teshuvá, o sea, de retornar. Como consecuencia esto de las características de bondad y de amor del gran Dios que tenemos y nuestro Padre Celestial. Así que la Torá haría que todas las generaciones en Israel disfrutaran de las bendiciones del pacto cuando pusieran su fe y su confianza en el Señor, ¿sí? Ya que de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 11, 26 a 29 y 27, 13, las bendiciones y las maldiciones vendrán como consecuencia del actuar del pueblo, o sea, son una reacción, es una, por decirlo así de esta manera, la causa y el efecto, porque las bendiciones alcanzan a aquellos que se comprometen en el estudio y en el cumplimiento de los mandamientos y la palabra del Señor. Los versos que abren el cántico, amados hermanos, los primeros versos llama a los cielos y a la tierra por testigos. Vamos a leer un poco acerca de eso. Dice, prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba, porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuid grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia.
justo y recto es Él. Es algo de verdad maravilloso, amados hermanos, dentro de la Haftarah que tenemos de esta semana. Está el segundo libro de Samuel, capítulo número 22, versos 1 al 51, y también hay un cántico ahí de David, verá, que se refiere a esto y habla precisamente de esta parte de la roca de la salvación, que es de lo que habla aquí Moisés. O sea, prácticamente él está reconociendo esto que el Señor hace, verá, cuando alguien como David, que dice: en integridad he andado delante de ti y no me he apartado de tu palabra. O sea, es algo que en realidad lo estremece a uno, porque dice uno: en realidad hay hombres que de verdad se han comprometido a cumplir la palabra delante del Señor y lo han hecho y se han llamado justos. O sea, es gente que de verdad se ha esforzado y ha caminado con el Señor. Pero bueno, entonces vemos aquí estos primeros 3 versos, ¿verdad?, donde llama a los cielos y la tierra como testigos. El mensaje que se dará es precisamente el cántico. Ya hemos hablado de esto antes, pero hemos de recordar, amados hermanos, que estos 2 testigos son infalibles, los cielos y la tierra. O sea, no los podemos ignorar. Y como decíamos la semana pasada, y vaya, realmente si no reaccionan o no están reaccionando en estos tiempos los cielos y la tierra, como consecuencia de la conducta de la humanidad. Y lo estamos viendo, inundaciones donde no habían. O sea, esto viene de los cielos y la tierra realmente no aguanta, no soporta más todo esto y reacciona también y se tambalea, terremotos y todas estas cosas que vemos. O sea, están hablando, los cielos y la tierra están hablando el día de hoy. El verso 3 dice: proclamad el nombre de Adonai, lo cual significa declarar sus cualidades y atributos de grandeza y de gloria. Esto es proclamar el nombre de Adonai, que es lo expresado también por el salmista en el Salmo 105:1, que dice: dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras, dice a sus pueblos. O sea, nosotros sabemos las grandes obras del Señor, ¿verdad? De lo que no puede ver el hombre común, nosotros lo vemos a través de la creación y está escrito en la palabra. Dice que da testimonio la creación del Señor de su grandeza, de sus atributos, de su belleza, de su misericordia y de su bondad. El verso 4, tal como lo vimos, describe al Eterno como la roca. La palabra para roca aquí es la palabra sur, lo cual se refiere a una montaña, ¿sí? Que muestra realmente el cuadro de una fortaleza muy grande sobre un monte alto, en el cual se puede encontrar seguridad y salvación a cualquier tipo de amenaza. O sea, esa es nuestra roca. Eso es lo que David veía cuando se refugia en la roca. Dice: estoy seguro realmente en Él, porque el Señor me salva de todo esto. O sea, esto implica de que esta palabra, ¿verdad?, que hace que encontremos un refugio adecuado que nos salvaría y nos salva definitivamente de todo mal. Esta palabra aparece 7 veces para describir al Eterno en este poema. O sea, es usada en el verso 13, y en el sentido de lo que descrito en el verso es para recordar a Israel que su único lugar de protección se encuentra en el Santo y el Poderoso de Israel. Pero, ¿qué más hay de la roca para poder entender esta parte que nos ayude a comprender de quién es, de qué está hablando acá? El nombre como tal aparece de acuerdo como vimos, y vamos a leer aquí en los versos 4, 15, 18, 30 y 31, indicando la estabilidad permanente y eterna del Señor. Entonces el verso 4 dice: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto. O sea, ese es el nombre, ¿verdad?, de la roca. El verso 15 también nos dice acá: pero Jesurum engordó y dio coces, dice, ha engordado, está cebado y roízo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció, dice, la roca de su salvación. O sea, aquí el Señor lo asemeja a esa roca, ¿verdad? O sea, está diciendo, el verso 18 dice: despreciaste la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Interesante, porque el mismo Señor Yeshua se llama más adelante también, cuando vemos
acá dentro de los escritos apostólicos de que la roca que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. O sea, aquí podemos ir entendiendo parte de eso. El verso 30 nos dice: ¿cómo es que uno puede perseguir a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? O sea, vemos esta roca que no es simplemente una roca de protección, sino que una roca que también tiene control, es una roca que también pues afecta a los enemigos del pueblo. Y el verso 31 dice: en verdad su roca no es como nuestra roca. Aún dice: nuestros mismos enemigos así lo juzgan. ¿Qué están diciendo? Miren, nuestro Dios, nuestro Padre, el Santo, Israel, el Poderoso, el Eterno, no es como los dioses, o sea, los ídolos que están en las naciones, que no pueden ver, ni oyen, ni hacen nada, sino que nuestra roca es una roca viva, es una roca que da salvación eterna para su pueblo. Cuando habla de que sus caminos son justos y sin injusticia, se refiere al carácter inmutable del Señor a lo largo de los siglos. Yo creo que la semana pasada dije esta frase porque Dios dice: está a mi lado, decimos nosotros, y no pereceré. Pero miren, hermanos, hemos dicho entonces: Dios está del lado de la justicia y del lado de la verdad. Si estamos del lado de la justicia y del lado de la verdad, nosotros estamos del lado de Dios. Pero no podemos pretender que Dios esté a nuestro lado si estamos al contrario de lo que el Señor, o en la posición o dirección opuesta a donde se encuentra el Señor. Entonces hay que tener especial cuidado cuando decimos ciertas cosas o afirmamos ciertas cosas, y que el Señor nos ayude a estar a su lado. Entonces, de esta manera, amados hermanos, el verso 4, cuando se refiere a la roca, hablan de su obra, o sea, de esa obra bendita, se refiere a algo específico, y esto es su obra redentora, de acuerdo a lo que vemos acá, porque está en el contexto de la liberación de Israel de Egipto, y es importante resaltar aquí en esta parte qué es lo que produce la roca. Sigamos leyendo. Acá entonces dice: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. En forma corrompida se han portado con Él. No son sus hijos, debido a los defectos de ellos. Dice: son una generación perversa y torcida. ¿Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre y él te lo hará saber. A tus ancianos, dice, y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es interesante porque son las 70 naciones que son los 70 hijos de Israel prácticamente, y los que entraron incluso a Egipto. Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, guardó como a la niña en sus ojos, como un águila que despierta de su nidada, que revolotea sobre sus polluelos. Extendió sus alas y lo tomó, lo llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió, y con él no hubo Dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, y comió el producto del campo. Le hizo gustar la miel de la peña y aceite, dice, del pedernal. O sea, interesante, de acuerdo a lo que vemos aquí en esta parte, amados hermanos, y podemos entender lo que hace acá esta roca es de que establece un camino. De acuerdo a lo que vemos aquí, todos sus caminos son justos. Desde que la roca lo que hace es que establece un camino. Eso está en el verso 4, tal como lo leímos. Dentro de lo que vemos acá también es de que dice: da herencia a las naciones, pero tomó a Israel, dice, como su heredad, así como escogió a Leví, según los versos 8
y 9 que nosotros leímos aquí, dice que les dio miel y aceite. Esto está en el verso 13, lo acabamos de leer. Dice, los hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo, les hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal. O sea, la roca les dio eso. Estamos, el pedernal es la roca, la peña es la roca. Él es el proveedor en todo esto. Pero es interesante cuando leímos el verso 31, dice, en verdad su roca no es como nuestra roca. Aún nuestros enemigos, así lo juzgan. ¿Qué significa esto? Que en realidad el pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios, tenemos una roca viva. ¿Sí? Es una roca viva, es una roca que vive, bendito sea su nombre, bendito para siempre. Y es una roca de protección. El verso 30 dice, ¿cómo es que uno puede perseguir a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? O sea, esta es una roca que da protección, o sea, es una roca en la cual podemos estar seguros. Y dice que les dio agua, dice, en el desierto, ¿verdad? Tal como lo vimos cuando pasamos por el libro de Éxodo, capítulo número 17, versos del 1 al 7. O sea, todo esto es algo maravilloso para nuestras vidas, amados hermanos. De acuerdo a lo que se da testimonio en este cántico, la roca es el Señor, el Dios Todopoderoso, de acuerdo a lo que hemos visto, pero hay una declaración que nos confirma quién exactamente es esa roca. Y esa se encuentra en la primera carta a los Corintios. Voy a pedir ahí a los que les gusta acompañarme en las lecturas. Y vamos a ver que en la primera carta a los Corintios, capítulo, ya les digo, número 10, verso 4. Primera carta a los Corintios 10. Aquí lo tengo muy cerca. El verso 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca. Eso dice Pablo en la primera carta a los Corintios, porque bebían de una roca, ¿verdad? Y de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Mashiach, Yeshua. O sea, aquí tenemos entonces una declaración muy clara, muy exacta realmente de quién es la roca. Y esa roca es nuestro bendito Yeshua HaMashiach. No cabe duda de que estamos hablando del Redentor de nuestras almas. O sea, la primera descripción del Eterno en el verso 4 corresponde, dice, a su completa perfección, porque dice que es perfecta la roca. O sea, su obra es perfecta, es intachable, sin ninguna iniquidad. Todos sus caminos son justos para siempre, que mantiene y sostiene su palabra, ¿verdad? Porque, como hemos hablado, Dios es fiel, sí. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. El Señor cuida de su palabra y que no hay nada falso en Él. O sea, la palabra falso aquí en esta parte es la palabra abel, o sea, esa es iniquidad o deshonestidad. O sea, de eso no existe realmente en el Señor. Ahora, a partir del verso 5 empezamos a ver a Israel. Este es el contraste, ¿verdad? O sea, la descripción de las características del Eterno, ya vimos en los primeros versos del cántico, contra los siguientes versos que ya leímos también con relación a Israel. Y a partir del verso 5 de Deuteronomio empieza a ver, dice, en forma corrompida se han portado con él, no son sus hijos, debido a los defectos de ellos. Y eso lo vimos también, el profeta Oseas nos habla acerca de eso también, ¿verdad? O sea que en este verso 5 encontramos 4 designaciones de Israel, de acuerdo a lo que vemos. En forma corrompida se han portado con él, no son sus hijos debido a los efectos, o sea, defectuoso. Así está shahit, es una palabra que significa corrupto, que significa echado a perder. De ahí dice, no son sus hijos, o sea, no lo reconoce. ¿Estos quiénes son? ¿Verdad? No son los que yo crié, no son los que yo hice nacer. O sea, estos son gente que se ha perdido, ¿verdad? Defectuoso es la palabra mumam, es defectuoso, ¿verdad? Y dor es que significa generación. Entonces, al final esto quiere decir que son una generación defectuosa, o sea, perversa. O sea, eso es lo que pasa cuando se va el hombre a la idolatría, cuando el pueblo se vuelve idólatra
Y aquí también utiliza una palabra que es fataltol. Esa palabra significa torcido, significa deshonesto. Estas son las palabras que describen a Israel en su estado idolátrico. O sea, esto es interesante porque uno de los reclamos relacionados con esto está en el verso 28. Aquí en esta parte cuando dice abandonaron prácticamente la Torá, o sea, en esta parte dice porque son una nación privada de consejo, no hay en ellos inteligencia. O sea, si son privados de consejo, ¿verdad? No hay inteligencia es porque no tienen Torá. O sea, en este sentido, eso implica que ellos abandonaron la Torah y por eso es de que suceden estas cosas. Y como este cántico es anticipado, o sea, les está diciendo lo que va a pasar si ellos se vuelven a la idolatría, debido a que el Señor se los está diciendo antes de que esto acontezca. Esto es importantísimo. Lo que está diciendo es precisamente que abandonarán o abandonaron la Torah. Eso es lo que está diciendo. Miren, hermanos, esto es muy crítico porque esto es lo que ha pasado a lo largo de los tiempos con todos los creyentes. Y cada uno vuelve y está tratando de volver, pero agarra caminos equivocados y establece cualquier forma, cualquier liturgia, cualquier pensamiento, cualquier interpretación. Y eso lo que ha causado es un montón de divisiones, ¿verdad? Que confunden prácticamente a las personas y las personas ya no saben ni por dónde agarrar, entonces prefieren seguir en el error que volver a la palabra del Señor como consecuencia de todo lo que ven hacer a todos los creyentes. De esta manera, y habiendo visto este contraste entre el eterno Israel, nos preguntamos, ¿por qué entonces Israel ha prevalecido? La respuesta también es muy sencilla, es la misma, y la respuesta es por amor, porque el Señor lo ama. El Señor ama a Israel, entonces se lo dice incluso a Efraín, que es el que se va prácticamente al exilio y a todas las naciones. Dice, él le había dicho que era un niño encantador. Se lo sigue pensando realmente porque el Señor ama a su pueblo, ama a aquellos que ha escogido para sí. O sea, vemos en la siguiente sección de la parashá, de acuerdo que estamos viendo los versos del 6 al 14, de acuerdo a lo que leímos una parte de esto, en los cuales el cántico expresa la incredulidad de Israel a pesar de la bondad del Eterno. Pero miren, no hablemos solo de Israel, o sea, nos sucede a nosotros que somos incrédulos. Cuando nos ponemos a hacer las cosas nosotros en nuestros pensamientos y nos enfrascamos en lo que queremos hacer, o sea, tenemos un corazón idólatra y esa es la idolatría, o sea, ir en pos de nuestros caminos, o sea, dejamos al Señor, no lo tomamos en cuenta, no le preguntamos a Él, ¿verdad? Sino que eso es lo que provoca realmente la idolatría, el hacer mi voluntad y no la del Señor. En el verso 6 vemos que Él redimió y estableció a Israel como su pueblo, como lo vimos acá. Y en el verso 7, lo que hace acá, dice, acuérdate los días de antaño, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre y él te hará saber. O sea, la obligación de los padres es conservar el conocimiento y enseñárselo a los hijos para que ellos lo sigan enseñando de generación en generación, para que tengamos un pueblo que siempre adora al Señor. Ha pasado porque existe un remanente y el Señor siempre se guarda ese remanente. Pero el verso 7, Moisés llama a Israel a recordar su historia, ¿sí? Y la grande bondad del Eterno, sí, que en ellos está, ¿verdad? Manifestada prácticamente, y es muy relevante para el día de hoy porque en realidad las organizaciones internacionales, en un tiempo vino la UNESCO también y parte de las Naciones Unidas y declaró que no existe ninguna conexión entre el Kotel, o sea, este es el que se conoce como el Muro de los Lamentos, y el pueblo de Israel. Eso es inaudito, está allí. Está allí, ahí estuvo el primero y el segundo templo, o sea, no se puede negar, pero ellos se atreven a decir cosas como esas. Entonces, esto es increíble porque pareciera ser que si es así, es como que si nunca hubiera existido. ¿Ah? Pero resulta que lo histórico y el Dios de la historia lo que hace es de que llama a recordar. Por eso les dice aquí en esta parte, ¿verdad? Que él les dice precisamente en el verso 7, acuérdate los días de antaño, ya, acuérdate de la historia, mira lo que pasó anteriormente, ¿sí? Entonces, todo esto
Amados hermanos, cuando vemos a las organizaciones, los pueblos, las naciones, pues lo que hacen es tratar de desvirtuar la historia. Pero entonces, al tratar de desvirtuar la historia, lo que están tratando de decir, miren, Dios no existe. Dios no existe, Dios no hizo eso. Eso es lo que están haciendo. Ahora, que ellos lo digan es una cosa, que sea así es otra, porque de todas maneras, como siempre lo hemos dicho también, eso tampoco va a cambiar la verdad de Dios. Y el verso 8 en el cántico tiene una referencia precisamente a Deuteronomio 32:18, haciendo notar que Israel es hijo del Altísimo. Dice, dice, despreciaste la roca que te engendró, o sea, engendró, te hizo, y olvidaste al Dios que te dio a luz, o sea, está diciendo que es hijo de Dios, eso es lo que está diciendo. O sea, lo está confirmando como hijo. Y el verso 9, aquí en esta parte dice, pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es parte de su heredad. O sea, el Eterno declara que Israel es su pueblo, es su porción. Y dice el Señor, es mi heredad. Este concepto de elección manifestado aquí es para hacer entender que Él ha decidido morar ahí, Él escogió, Él estableció, bendito sea el nombre del Señor y bendito sea Israel de Dios también. En los versos del 10 al 14, sí, también vimos, ya lo leímos, describe la misericordia del Eterno mostrada a su pueblo y hace una referencia a la niña de sus ojos. Y eso se repite también en Zacarías, se lo voy a leer aquí, capítulo número 2, verso 8, dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Miren qué interesante, trate usted de tocarse la niña de su ojo o trate de tocarle la niña del ojo a otra persona, a ver qué pasa. Entonces el que toca a Israel dice que está tocando la niña del ojo del Señor y en eso hay que tener cuidado. La figura del águila que lleva acá sus polluelos y los cuida es una metáfora para dar a conocer cómo los alimentó en el desierto, dándoles miel y aceite también de la roca, tal como lo leímos, lo cual significa, amados hermanos, que Israel tuvo todo lo que necesitó, ¿verdad? Porque el Eterno le proveyó durante su caminar. O sea, nosotros en la tierra, como hijos del Señor, siempre vamos a tener lo que necesitamos para cumplir la misión que el Señor nos ha dado en la tierra y el libreto que Él escribió prácticamente para nuestra vida. Así que el Eterno, amados hermanos, es el único que puede sustentar en el desierto y nadie más. O sea, Él es el único que lo puede hacer. Él es Dios y Él es el dueño de todo lo que existe y nada hay que se limite en Él. Para recapitular entonces lo descrito en los versos del 7 al 14, amados hermanos, se muestra las hazañas del Señor para liberar a su pueblo en los días pasados a lo largo de la historia, tal como lo dijimos. Y lo más tremendo de esto hoy es, como dijimos, estas organizaciones internacionales como la UNESCO, la ONU y todos estos que están manejados por personas y naciones inescrupulosas, alejadas de Dios, están apuntando a desacreditar esa historia. Eso es lo que están diciendo, o sea, querer desacreditar la historia, como dijimos, negar completamente el mover y la existencia de Dios, como que si Dios no estuviera haciendo nada o no tuviera control de este mundo. Pero como ya les dijimos, todo lo que ellos puedan decir, de todas maneras, no va a cambiar definitivamente la verdad de Dios. Pero analicemos un poco más la división de este cántico. Este cántico viene a anunciar un testimonio, dijimos, verídico, fiel sobre todos los hechos de la historia y comienza a recordar los favores del Señor con los que el Eterno ha colmado a su pueblo desde que lo eligió como pueblo. Y después de esto, recuerda también cómo el exceso de abundancia ha engendrado la rebelión contra el Señor y la idolatría, prácticamente provocándolo a ira, y con ello pues también vienen las consecuencias y termina con la dispersión y el exilio. O sea, recordemos que este es un cántico que fue dado para que no sucediera lo que pasó, pero prácticamente pasó. Eso implica, como dijimos, de que ellos abandonaron la Torá y les vino todo esto, porque aquí mismo dice, ¿será que porque el Señor no está con nosotros nos ha pasado todo esto? O sea, es increíble. O sea, esto nos hace pensar que
No es buena, amados hermanos, la abundancia cuando el creyente no está seguro de lo que quiere y puede olvidar de dónde ha venido su riqueza. O sea, ya dijimos en otras oportunidades que una de las pruebas más grandes que el hombre puede tener es tener abundancia. O sea, hay personas que no pueden tener abundancia porque se desvían. O sea, esto nos confirma que tanto la escasez como la abundancia son pruebas al creyente para ver qué hay en su corazón. ¿Qué hacer entonces en todo esto? Miren lo que dice Proverbios capítulo número 30. Aquí lo tengo, versos 7 al 9. Dos cosas te he pedido. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor. O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Mire qué petición más extraordinaria la que hace acá en esta parte de Proverbios. También leamos Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo número 9, versos 23 y 24, que dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy, dice el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas, dice, me complazco, declara el Señor. Y por último, tenemos en esta referencia, en esta parte, el Salmo 103, que es magnífico, es maravilloso. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, qué maravilla, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, miren, amados hermanos, el que te corona de bondad y compasión, el que te colma de bienes, que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, mire esto, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de lejos los cielos sobre la tierra, así es grande su misericordia para con los que le temen. Como está de lejos el oriente, el occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Bendito sea su nombre. Y yo les invito, amados hermanos, a que ustedes sigan leyendo esta parte de este Salmo 103, que es extraordinario, es maravilloso, que definitivamente es un cántico de gratitud también. Hay un rabino Valle, él habla acerca de este cántico también, y si vemos el cántico, dice, encontramos que es una anticipación del futuro de Israel en todo su esplendor, y así fue. O sea, en esta parte de la historia sabemos nosotros que así fue, y abarca también la era mesiánica, y se encuentran, según él, algunas divisiones. Dentro de esto dice, la primera división es Ha'asinu, que significa oídos cielos. Es los versos del 1 al 6 que muestran al Eterno y las características de su providencia general y particular para el mundo y para Israel respectivamente. La segunda parte se llama Sejor, que es recuerda, aquí ya vimos, ¿verdad? Recuerda, los versos del 7 al 12 muestra a Israel su vocación y la historia de sus orígenes. La parte 3 es Yarkibegu, ¿ya? Que son los versos del 13 al 18, o sea, habla de la dicha de Israel y sus infidelidades en la dicha, ¿ya? Del 13 al 18, que ya vimos alguna parte aquí de eso. Y los versos del 27 al 35 es la división Lule, ¿verdad? El objeto de la dispersión entre las naciones como advertencia del Señor hacia Israel. Y la última es Quilladín, que se refiere a los versos 36 al 43, que habla de la salvación del pueblo y las
perspectivas de la moral de Israel y las naciones del mundo. De esta manera, hermanos, es interesante la interpretación también que da Rashi con relación a los testigos nombrados por Moisés, con relación al cielo y a la tierra. Dice, si los testigos, o sea, si los hijos de Israel son dignos, los testigos vendrán a recompensarles. O sea, la viña dará su fruto, la tierra sus productos, los cielos destilarán su rocío, ¿verdad? Pero si son culpables, dice, la mano de los testigos golpeará, ¿sí? En primer término. Y esto es algo que está aquí en la Torah. De esa manera, lo que está diciendo él es correcto. ¿Por qué? Porque el Señor cerrará los cielos y no habrá más lluvia y la tierra no rendirá la cosecha y enseguida viene la muerte. Pero miren, también puede ser al revés, porque las inundaciones que vemos hoy, eso tampoco ayuda definitivamente a la agricultura. O sea, hay desastre. O sea, la abundancia de agua como la falta de agua producen prácticamente los mismos efectos, destrucción. ¿Sí? El cielo y la tierra han sido los testigos del pacto entre Dios e Israel y entre todas las naciones también, porque la Torah es para todas las naciones, porque vemos estos efectos en toda la tierra. ¿Sí? Entonces, dice un comentarista, ¿cómo puede vislumbrarse la liberación de Israel en la era mesiánica si estos dos testigos, dice, están siempre allí para acusar a Israel? O sea, interesante la pregunta que él se hace, por eso dice que es importante que hayan cielos nuevos y tierra nueva, ya que no podrán llevar acusación. Miren qué misericordia más grande la del Señor. No podrán llevar acusación en contra de su pueblo, y de esto habla Isaías 65, versos 13 al 19, y también Apocalipsis capítulo número 21. Leamos esta parte, porque si hay cielos nuevos y tierra nueva, eso tiene un propósito, y el propósito de esto es de que ya no se acuerde más de los pecados y de todas las maldades que hace nuestro pueblo, las que hicimos nosotros como personas también. Y aquí dice Apocalipsis 21, versos del 1 al 5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada, dice, para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, que es lo que siempre ha deseado el Señor. Él enjugará, dice, toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué las hace nuevas? Y vi cielos nuevos y tierra nueva, dice el verso 1. ¿Por qué las hace nuevas? Porque ya no va a haber quién. O sea, los testigos no van a estar para acusar, porque son cielos nuevos y tierra nueva. No tienen registro. Lo nuevo no va a tener registro de lo pasado. Y de esa manera la misericordia del Señor se extiende de una manera tan especial. Por eso se dice que la obediencia de Israel a la Torah, amados hermanos, es una de las condiciones fundamentales del orden cósmico. ¿Por qué? Porque si Israel realmente es obediente, los cielos y la tierra corresponden a eso también, ¿verdad? En realidad todo se estremece cuando Israel se aparta del camino del pacto, amados hermanos, y las repercusiones de nuestros actos son incalculables y sobrepasan todo. Así es, de esta manera. Esto quiere decir que la acción moral de Israel tiene influencia sobre la situación del mundo, incluso en el área física y el mundo. ¿Sí? Eso lo dice un comentario en los escritos de la voz de la Torá, en el volumen número 2. Pero miren, hermanos, esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque ahora entendemos mejor por qué estas organizaciones depravadas y de género y todas estas cosas que se dan pues en el mundo de hoy, que andan promoviendo todos esos degeneres y destrozos amorales, ¿verdad? Buscan Israel y la bella Jerusalén para hacer esto, para trastornar el caminar del mundo. Por eso es, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los compara como los hijos de Sodoma y Gomorra y su gran maldad para llevar a cabo los desfiles y manifestaciones aberrantes en Jerusalén. O sea, es el colmo de que Jerusalén haya sido ya de esta manera por este tipo de grupos. O sea, y ahí andan y se los permiten.
Entonces, por eso es de que suceden todas estas cosas. ¿Verdad? Entonces lo vemos muy notorio, amados hermanos, que incluso la persecución que ha habido a lo largo de los siglos sobre el pueblo de Israel es como consecuencia de eso. Cuando hablamos de esa parte primera de Sino, aquí del cántico, hermano, volviendo acá, que muestra las características del Eterno, y llegamos al verso número 2 de aquí del libro de Deuteronomio, tal como lo vemos aquí, el cántico, visualizamos al hombre hecho del polvo de la tierra. O sea, ¿qué significa esto? La caiga como la lluvia, dice mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. O sea, el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y el polvo de la tierra tiene un potencial increíble para producir. O sea, la tierra fue hecha para producir de acuerdo a lo que el Señor estableció. Sí, y una de las parábolas del Señor Yeshua hace una referencia a esto en el Evangelio de Mateo. Podemos ir ahí, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Voy a buscar acá rápidamente en el Evangelio de Mateo, capítulo número 13, versos 3 al 23. Yo no lo voy a leer todo, pero ustedes pueden leer en sus hogares también, que se refiere a la parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas, dice, en parábolas diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, mire, y dio fruto algunas semillas algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. ¿Verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces ahí sigue esta parte hasta el verso 23. Les voy a pedir a ustedes que lean, pero ese es el potencial que tiene el hombre, que fue hecho del polvo de la tierra. Entonces, el haber tierra, al ser esto, hay un potencial increíble en nuestras vidas. Acá, entonces, en el verso 3, como dijimos, invoca el nombre de Adonai y lo glorifica. El Talmud aquí en esta parte deduce en este versículo que es necesario pronunciar una bendición antes del estudio de la Torah, por ejemplo. Esto es como cuando se da gracias después de haber comido y se engrandece el nombre del Señor por su provisión. Entonces, si se bendice al Señor por algo pasajero como es la comida, ¿verdad? Con lo cotidiano, cuanto más realmente teniendo nuestra bendita Torah, nuestra palabra maravillosa aquí. Dice, exaltada al Señor. Debe ser parte de nuestra vida diaria, o sea que debe ser una constante alabanza. El Señor Yeshua enseñó esto también en Lucas capítulo número 11, voy a ir ahí, Lucas 11, en exaltar al Señor, porque en realidad pues esto es algo maravilloso, hermanos. Lucas 11, versos 1 y 2 dice, y aconteció que estando Yeshua orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Dice, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid esto, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso es lo primero, exaltar al Señor. O sea, lo primero que hizo él fue enseñar a santificar el nombre del Señor. Y venga tu reino, dice, engrandece el nombre del Eterno, ¿sí? Y lo expresa como una idea y deseo de estar bajo su gobierno, ¿sí? Y les dijo, cuando oréis, decid así, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, Padre, bendito seas tú, grande tú, por favor, gobierna sobre nuestras vidas. Mire qué interesante todo esto que nos enseña también el Señor Yeshua aquí en el Evangelio de Lucas. O sea, ¿de qué manera se está bajo el gobierno del Señor? Pues se está bajo el gobierno del Señor cuando cumplimos sus mandamientos, los cuales fueron dados definitivamente para bendición de nuestras almas. Y así también la segunda parte, ya dijimos, habla pues de la vocación de Israel, sus orígenes, su historia, y así pues el Señor es
quien da sentido prácticamente a la historia y permanece fiel a su idea de una historia universal. O sea, que el hombre trate de trastornarla es otra cosa, pero tampoco cambia. O sea, eso no va a cambiar de acuerdo a lo que el Señor conoce y establece, porque la historia está compuesta de múltiples historias particulares de los pueblos, pero que se mantiene en el día final, ¿verdad?, de la humanidad por parte del Eterno, porque Él es realmente el que juzgará todas las cosas conforme a su palabra. Así, de esta manera, hay dicha en Israel, tal como vimos acá, pero esa dicha, ¿verdad?, le causó infidelidad como consecuencia de que él se apartó prácticamente del camino. Como consecuencia de eso, el hombre se va a la idolatría porque encuentra respuesta en ella, o simplemente no encuentra reclamo por ella. Así es, o sea, es como cuando usted está delante de un palo, ¿verdad?, y le habla, ¿ya? Entonces, si no le dice nada, pues usted continúa su camino, y como no le dijo nada, usted hace su voluntad, y esa es parte de lo que es la idolatría. Busca que nadie le diga nada para que usted tome la decisión de hacer lo que usted quiere hacer, y así es como se define prácticamente la idolatría. Pero hay una parte en Oseas capítulo número 4, versos 6 al 12, que dice que le hablan y la imagen, el palo, le responde. Entonces eso es lo que crea es una confusión terrible. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que el Señor tenga misericordia. Detrás de cada ídolo hay algo fuerte también, que el Señor lo reprenda, manejado por el enemigo, que trata de confundir definitivamente a las personas. Ahora, esto prácticamente llevó a la dispersión, ¿verdad? Y el motivo de la dispersión está en el verso 28 del capítulo 32. Dice, porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. O sea, la dispersión se da entonces porque ellos prácticamente abandonaron los caminos del Señor. O sea, es una nación sin prudencia, es porque ha perdido el punto de vista de la Torá. Una nación sin prudencia es porque ha perdido realmente el consuelo y ha perdido el consejo de la palabra del Señor. Y eso los hace faltos de entendimiento, faltos de inteligencia. O sea, que dejaron de practicar lo que Dios les había dicho en el Deuteronomio capítulo número 4, si ustedes se recuerdan, versos 5 al 9, que dice que el pueblo más entendido, más inteligente, y cuando los vean, y todo el mundo los va a reconocer, porque van a ver realmente algo diferente en ese pueblo. Al contrario, vemos entonces muchas cosas que suceden en las escrituras, de que cuando el pueblo ha sido fiel, ¿verdad?, entonces el pueblo ha vivido, ¿verdad?, con abundancia y con bien a lo largo de su historia. O sea, son los episodios realmente que se han vivido de esta manera que nos ayudan a reconocer de que definitivamente la palabra del Señor se cumple. En esta parte también vimos que Moisés usa un nombre, ¿verdad?, para Israel. Está en el verso 15 también, pero Jesurún engordó y dio cosas. O sea, esta palabra Jesurún que se utiliza para Israel es un nombre, ¿verdad?, que está compuesto del verbo yashar, que es ser recto, vertical, lo cual indica el original sentido de Israel. En tal sentido, pues el nombre de Israel podría significar la rectitud del Altísimo. Imagínense ustedes, ¿verdad? Jesurún es eso precisamente. El nombre Jesurún es encontrado en el contexto de los cuidados del Eterno para Israel en 4 oportunidades dentro de los conceptos del pacto. Aquí en esta parte de Deuteronomio 32:15, 33:5 y también en Isaías 44:2. Así que vemos que después de eso, pues Israel se va a la idolatría, dando honor prácticamente a los dioses falsos, producto de la imaginación de los hombres y de los demonios, tal como veníamos hablando acá. Y como resultado de la rebelión y la idolatría, pues el Señor aplica su justicia y sanciona, porque el Eterno al que ama lo disciplina, como un padre corrige a sus hijos, tal como lo dice Proverbios capítulo número 3, verso 12 también. Y lo triste en todo esto es de que lo que hace el Señor, acá miren lo que es el verso 20, entonces Él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré, dice, cuál será su fin, porque son una generación perversa
hijos en los cuales no hay fidelidad. ¿Qué es lo que pasa entonces? El Señor esconde su rostro de aquellos que se rebelan contra Él, de acuerdo a lo que acabamos de leer, lo cual significa que aleja su protección, la cual es manifestada a través de su presencia en el pueblo, y por lo tanto su provisión también es removida. Deja de suceder, ¿verdad? Lo que se tiene en Números 6, 22 a 26, que está la bendición sacerdotal en esa parte, y el Señor hace resplandecer su rostro. O sea, aquí es lo contrario en esta parte, aleja su rostro, esconde su rostro, en tal sentido, alejados del eterno Israel, vuelve a ser vulnerable. Nosotros también, alejados del Señor, somos vulnerables como ellos, ¿verdad? Lo llamaron a celos. Él también escogería un pueblo diferente para llamarlos a celos a ellos. Consecuentemente, amados hermanos, con que el Eterno ha establecido su gloria sobre la tierra, el Eterno conserva a Israel, lo cual marca un punto muy importante, porque el propósito del Eterno es revelar su gracia, su santidad y su gloria a través de su pueblo, tal como está establecido también en Ezequiel 36, versos 22 y 23, ustedes lo pueden leer. Así que las naciones paganas, cuando esto pasa, son usadas por el Señor para educar y sancionar a los hijos de Israel, ¿verdad? Esto debido a la corrupción interna que ellos tenían. Y miren lo que dice el verso 32 aquí en esta parte. Porque la vid de ellos es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, son racimos amargos. Miren lo que dice esta parte. O sea, la comparación que da es una comparación de verdad terrible. Entonces, como consecuencia de eso, sus uvas son venenosas, dice, son de Sodoma y Gomorra, lo cual da a entender la corrupción de vida que se veía, ¿verdad? Y que al final sería prácticamente su verdugo. O sea, porque esto fue lo que pasó con estas ciudades también, ¿verdad? ¿Por qué será su verdugo? Porque el Eterno lo ha ido almacenando prácticamente y lo utilizará en su contra, ¿verdad? En el día de la venganza. Porque mire lo que dice el verso 34-35. No tengo yo esto guardado conmigo. O sea, lo ha ido almacenando, ¿sí? No tengo yo esto guardado conmigo, lo sabe. Sellado mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución, dice, a su tiempo. Dice, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura, dice, lo que está preparado. O sea, recuerden, este es un cántico escrito anticipadamente de lo que va a suceder. Sin embargo, el juicio se manifiesta con mucha misericordia. Moisés escribe sobre la compasión del Eterno también. Ahí viene el verso 36 que dice, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre. Dirá entonces, ¿dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio, los que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de su libación. Que se levanten y os ayuden, que vean ellos vuestro refugio. Ved ahora que yo, dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir, hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es nuestro Padre Celestial. Anticipa lo que va a pasar con Israel, pero también anticipa que tendrá misericordia, una misericordia grandísima realmente del Señor. Los sabios dicen en esta parte una explicación interesante con relación a esta declaración, donde dice, yo hago morir y hago vivir, porque primero dice, hago morir, y después dice, hago vivir. Entonces es interesante, porque si Él nos queda, nos hace vivir y después nos hace morir. Pero aquí está escrito al revés. O sea, yo hago morir, dice, y hago vivir. O sea, esta es una afirmación sobre el principio de la resurrección. O sea, esta parte es interesantísima porque habla de eso. Y eso fue lo que pasa con Israel. Cuando nos vamos, morimos realmente en los delitos y pecados. Porque así como dice Pablo, vosotros estaban muertos en vuestros delitos y pecados y el Señor os dio vida, ¿verdad? Y así también se manifiesta, es otra forma en que se manifiesta la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Porque el Señor nos cambia de vida, nos da un nuevo nacimiento en esta parte, pero también nos habla de una resurrección futura para aquellos,
verá que el Señor ha guardado para sí. O sea que esto es interesante porque dice que aquel que no reconoce que la Torá hace alusión a la resurrección, tampoco la merece, ¿verdad? Pero de esta manera nosotros podemos ver de que esperamos cielos nuevos, tierra nueva, porque hay una resurrección. Y aquí hablamos y habla realmente toda la Escritura acerca de eso. Los últimos versos, los versos del 44-47, es una invitación a hacer las palabras escritas de la Torá, ya que ellas harán prolongar la vida y evitar así las consecuencias de una rebelión aquí en esta parte. Pero leamos esto que dice aquí al verso 44-47. Entonces llegó Moisés, habló, dice, todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él con Josué, hijo de Nun. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, dice, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta Torá, porque dice, no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Dice, por esta palabra prolongaréis, dice, vuestros días en la tierra a donde vosotros vais cruzando el Jordán para poseerla. O sea que es una palabra de bendición para todo aquel que la abraza. De esta manera nos invita entonces a mantener esas palabras en el corazón. Literalmente dice, coloca estas palabras en el corazón. Esta expresión significa estudia la Torá, memoriza la Torá, medita en sus instrucciones, haz que ella guíe y gobierne tu vida, haz que tus hijos la hagan también, lo cual será una bendición de vida generacional. Que el Señor siga, amados hermanos, bendiciendo nuestras vidas, tenga misericordia de nosotros y de esta manera nos enseñe y nos muestre su caminar y nos guarde, nos libre de todo mal y que afirme nuestros pasos en su santa Torá y en sus caminos. Con el permiso de Dios voy a dar la bendición en esta hora. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes y puedan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo, el Dios y Padre Celestial, el Dios de la gloria, el Eterno, que habita en la eternidad y en luz inaccesible, bendiga sus vidas, sus hogares, que el Señor afirme sus pasos en sus caminos y les da abundante bien y cumpla su propósito para ustedes en su vida y la de sus familias y que nadie se pierda. Los libre el Señor de todo mal y los guarde. Los guarde el Señor de la peste destructora, la mortandad que anda en medio de esta, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les permita seguir caminando a la luz del rostro de nuestro bendito Mashiach. Los bendigo a todos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Shabbat Shalom. Shalom para todos.